Vamos a comenzar con esta última mesa. Muchas gracias por la paciencia de las personas que se quedaron en la llamada. Otras personas que vienen regresando del descanso se van a ir incorporando, entonces también haré un poquito de tiempo en lo que presento a la moderadora y presento la mesa. Nuestra mesa de esta tarde se llama Estrategias y Experiencias sobre el desarrollo de públicos para el teatro. Tenemos tres invitadas y un invitado muy especiales y la moderación de esta última mesa está a cargo de Mónica Díaz García. Quizá algunas personas ya la hayan visto, ya la conozcan. Les voy a comentar algo muy breve de Mónica. Ella estudió arte dramático en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde se especializó en dirección. Fue asistente de dirección en 2 puestas de escena dentro de la misma universidad. También estudió lengua y literatura alemana en la UNAM y fue parte del comité organizador del coloquio de estudiantes de letras modernas. Se ha especializado en el extranjero en traducción y realizó un intercambio, además de eso, académico en la Universidad Libre de Berlín. Desde 2015 es ciclista urbana y ha conjuntado esa experiencia con un proyecto literario, Reciclarse en la ciudad, narrativas comunitarias del ciclismo urbano en México. Actualmente trabaja en la Alianza Francesa como encargada y responsable de la mediateca y mediadora de lectura. Entonces, le cedo la palabra para que presente a las invitadas. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a quienes nos acompañan, tanto para platicarnos sus ponencias como para escuchar y compartir más tarde con las preguntas. Agradezco la presentación y estoy muy contenta de ser parte de este encuentro, el primer encuentro de desarrollo de públicos en su programa académico virtual. Entonces, vamos a empezar con la primera ponencia y para esto voy a presentar a Jacinta Teijeiro. Ella es una actriz y gestora cultural del sur de Chile que junto con su compañía de circo teatro, Payasos con Ropa de Calle, han desarrollado en Puerto Montt una línea de teatro comunitario adaptando su modo de financiamiento y así realizando más de 500 presentaciones en establecimientos educacionales urbanos y de la lejanía geográfica. También han generado diversos montajes en múltiples áreas de las artes escénicas, como el Teatro Lambe Lambe, y con él 2 festivales internacionales, Teatro de Marionetas y Circo Teatro, Narración Oral y Radioteatros, y en este último género trabajando en conjunto con The Freedom Theater del campo de refugiados de Jenin en la Palestina ocupada. En los últimos años, Jacinta se ha dedicado a la investigación teatral, participando en festivales y encuentros nacionales e internacionales con sus ponencias sobre teatro comunitario e investigaciones sobre teatro japonés, la mujer y Latinoamérica. Entonces cedo la palabra a Jacinta. Por favor, puedes comenzar. Muchas gracias, Mónica querida. Oye, primero agradecer, por supuesto, a todos y todas los conectados, a quienes van a ver esto en un futuro y, por supuesto, muchísimas gracias a toda la organización de este tremendo evento de Públicos en Desarrollo. Muchas gracias por la consideración, por la oportunidad de poder comentar, compartir, ¿cierto?, lo que ha sido nuestro trabajo estos últimos 9 años acá en quizás una ciudad que puede ser tan remota para muchos y muchas como puede ser Puerto Montt, acá en Chile. Dícese la puerta a la Patagonia, y efectivamente, amigos y amigas, hace mucho frío en este momento. Debiésemos estar felices porque ya en menos de 20 días comienza la primavera, pero todavía está lloviendo un montón. Hoy día tuve que hacer un montón de trámites, me mojé hasta los huesos varias veces. Pero bueno, hablemos y les quiero presentar primero a nuestra compañía. Bueno, Payasos con Ropa de Calle es un proyecto que ya tiene bastante tiempo, alrededor de 9 años trabajando acá en la región de los lagos, acá en el sur de Chile. Esta fotografía que están viendo es muy especial para nosotros, fue tomada post función de los temporales internacionales de teatro acá en nuestra ciudad, un festival de teatro bastante importante. El ruido de fondo es mi hijito, por si acaso. Y bueno, aquí pueden apreciar la parte de nuestro elenco, de izquierda a derecha, el payaso, ¿cierto? Es Manolo Burboa, es nuestro director, actor de nuestra compañía, creador de muchas de nuestras obras, es profesor también de metodología de la investigación. Posteriormente van a verme a mí, que ya Moni hizo una tremenda, bonita presentación que obtuvo por ahí. No, mentira, nosotros se la mandamos. Siguiente está Ernesto Wenzel, compañero de nuestra compañía, muy importante para nosotros, lleva trabajando también un montón de tiempo, es periodista. El otro joven que ven es Guillermo Alvarado. Él es increíble porque además de ser nuestro acróbata estrella que salta por los aires, es además gamer profesional. Y al último, pero no menos importante, a mi queridísima amiga, tan importante que es para mí, Camila Archi Toledo, que
en otras esferas de su vida también es psicóloga. Les comento sus profesiones, amigos, porque en realidad siempre hemos tenido la idea de tener la casa taller abierta. Entonces la compañía se ha conformado por un montón de personas que participan de alguna u otra manera con distintos oficios y profesiones. Eso también es súper bueno e importante para nosotros porque esta apertura a nuestra comunidad, a nuestros amigos, amigas, conocidos, ha sido súper importante porque, bueno, el arte per se es una cosa tan importante para el ser humano, lo consumimos a diario y que estas personas con oficios y profesiones tan variadas tomen un tiempo de su vida para hacer del arte algo también importante y profesional, ¿no? Para nosotros es súper gratificante, la verdad. Seguimos con nuestro elenco. Para nosotros es muy importante nuestro proyecto de radioteatros que pueden encontrar en YouTube como Radioteatros Puerto Montt, que contamos historias, leyendas y mitos de nuestra tierra. Y allí tenemos a la gran cantidad de amigos y amigas que también nos acompañan, como son Claudia García, que es ingeniera en marketing, Carla Duarte, que es ingeniera en sonido, Ignacio Liste, que es profesor de educación diferencial, nuestra amiga Yukiko Arancibia, que es socióloga, Robinson Cárdenas, periodista, Kiara Guzmán, psicóloga también, nuestro querido Gabriel Vázquez, que es profesor de inglés, Cris Mera, músico y profesor de música. ¡Galita, silencio! Perdón. Y Gaby Guerrero, nuestra querida amiga de Los Osornos, que es ni más ni menos que ingeniera agrónoma. A todos ellos que están quizás conectados o viéndome en este momento, quiero decirles que les mando un tremendo y cariñoso abrazo, que es muy importante su participación en nuestra compañía por tanto, tanto tiempo. Entonces, ya chicos y chicas, yendo directamente al grano, lo que nos convoca y que quiero compartir con ustedes, que ha sido un trabajo que llevamos desarrollando hace rato. La verdad es que nosotros, como compañía, mediamos nuestros ingresos, porque sí hay que vivir de esto igual, a través de tres grandes aristas. Una es el financiamiento o las contrataciones a través del mundo privado, ya sea colegios privados, empresas, instituciones, organizaciones, ONG, qué sé yo. El otro es el mundo público o estatal, las municipalidades que nos contratan, que quieren hacer un show para, qué sé yo, el Día del Niño, para, qué sé yo, la celebración, o el gobierno, precisamente tal. Y además, el teatro comunitario, que por el nombre quizás daría la impresión de que no tenemos gananciales, más o menos, pero hemos logrado hacer que valga la pena, hemos logrado que resulte. ¿Y cómo empezó esto? A través de una necesidad, tanto necesidad nuestra como literalmente tener que vivir de esto, como la necesidad de los establecimientos, jardines infantiles, escuelas primarias y establecimientos o liceos secundarios de llevar arte, de llevar teatro a sus diferentes estudiantes. Y resulta que, me imagino que no solamente pasa en Chile, sino que en varios países de Latinoamérica, de que el Ministerio de Educación, concretamente tal, no tiene un ítem, o si lo tiene es muy escaso, sobre cómo el desarrollo del arte de los estudiantes, ¿no? Principalmente le dan énfasis al currículum académico normal, ¿no? Es decir, las materias propiamente tal. Eso se suma a las necesidades de repente más urgentes que tienen los establecimientos públicos, que es que lo veo con la escuela de mis hijitos, ellos son autistas, están en el programa de integración de la escuela que nos queda cercana, y las prioridades de la escuela son arreglar su techo porque se gotea, de cambiar los baños porque están inmundos, y son niños chicos igual, o sea, entre 4 y 13 años. Entonces, que por supuesto son necesidades que todavía no se ven cubiertas por parte del empleador o del administrador, que en este caso es la Municipalidad de Puerto Montt y o el Ministerio de Educación. Entonces, frente a estas necesidades, frente a la constante violencia escolar que va increciendo y otro tipo de cosas, decidimos crear algo que sea factible, que podamos presentarnos, pero no a cambio de nada, porque al principio, cuando ya todos nos reunimos de vuelta en Puerto Montt, yo soy de acá, intentamos contactarnos con los establecimientos y hacer quizás presentaciones a la gorra, quizás como por $1 o $2 por niño, pero a priori los directores nos decían, chicos, podemos intentarlo, pero no les aseguro que todos los niños vayan a traer el dólar o los $2, ¿no? Que cuesta la función. Efectivamente, lo hicimos, lo intentamos un par de veces y era mucho, no sé si, no, o sea, siempre es harto esfuerzo, pero me refiero a que la relación con que los chicos podían aportar no funcionaba mucho, la verdad, las cosas. Del 100%, qué sé yo, el 40% podía llevarlo. Y por supuesto que no íbamos a dejar afuera a los chicos que no podían pagar, porque no tenía sentido, ¿no? Para eso vamos, ¿no? Si no vamos a cobrar de lleno una tarifa propiamente tal, como le cobramos a las municipalidades, al privado, que todos lo vean igual. Pero sin embargo no resultaba satisfactorio para nosotros. Así que generamos una oferta. Y esa oferta fue, digamos, teatro por kilo, donde cada niño o asistente a la función lleva consigo un alimento no perecedero o no perecible. Llámesele arroz, fideos enlatados, café, aceite, qué sé yo. Todas esas cosas que no se van a consumir en lo pronto, ¿no? Nada de verduras ni carne.
Entonces, ¿qué pasó? Que de alguna u otra forma tocamos el bolsillo familiar, pero no directamente con el metálico, con el billete, con la monedita, ¿no? Entonces, de repente resultó mucho más fácil para las familias abrir la despensa, abrir la alacena y sacar algo y llevar al niño con ello. A través de esta oferta se generó inmediatamente la demanda, pero fue mucho. Es decir, empezamos haciendo esto más o menos por allá por el 2015 y ahora, si bien existe una base de datos en la cual tengo unos correos electrónicos, una lista bastante grande de establecimientos a los que les vamos anunciando nuestras diferentes funciones u obras que tenemos preparadas para las diferentes fechas. Se ha corrido la voz, y aquí entra la divulgación de todo esto, se ha corrido la voz que los profesores, un profesor deja de trabajar en una escuela, se va a otra, nos lleva a esa, y así vamos incrementando de una manera exponencialmente grande el marco de público que podemos obtener. Y es que, si bien acá en Chile, desde hace varios años, varias décadas ya, que se intentan generar políticas públicas para descentralizar la cultura de la región metropolitana, concretamente de Santiago, donde se encuentra el ministerio, ¿cierto? La capital, ¿no? Si bien se han hecho cositas respecto a eso para que en regiones no estamos aislados, pero tan lejanos como puede ser Puerto Montt de la capital, para que no sé, pues, para que los espacios y los centros culturales sean más amigables para sus artistas locales, para promover precisamente la cultura o la identidad de cada región. Se ha avanzado, pero hay un largo camino que recorrer todavía, incluso en términos presupuestarios. Entonces, frente a eso, a que no si es bien existe la posibilidad de participar de fondos públicos, los cuales optamos y todo. Ah, Basilio, estoy hablando acá con mis amigos, algo importante. Bueno, si existe la posibilidad de que postulemos a fondo, lo hacemos, ¿no? A todos los fondos del Ministerio de Cultura, pero hay años en los que salimos beneficiados y otros que no. Y ante eso, amigos, amigas, no nos íbamos a quedar de brazos cruzados, esperando, ¿no? A que nos llame el privado, a que nos llame el estatal, sin dejar de promover en nosotros algo que es tan importante que si no nos volveríamos locos como es la creación artística. Cada rato me meto en algún proyecto extraño que debemos concretar de alguna u otra forma. En fin. Entonces, frente a toda esta realidad, a la realidad de las escuelas, de la cultura en Chile, que someramente les puedo narrar y que me imagino igual tiene relaciones en el resto de Latinoamérica, y a nuestra necesidad propia de seguir creando, generamos esto del teatro por kilo, se empezó a correr la voz, profesores, directivos, qué sé yo, tanto así que empezamos a salir de la comuna de Puerto Montt, de la ciudad, y hemos ido a un montón de ciudades cercanas, chiquititas, qué sé yo, que están a los alrededores. Y ha sido muy fabuloso, la verdad. Ha sido algo que nos ha dado muchas alegrías, que se ha desarrollado bien en el tiempo, con harto respeto de parte de las comunidades educativas. Y generar esta constancia de presentaciones, de siempre perdón, una oferta, una obra distinta. Muchos establecimientos nos piden obras concretas, así como, oye chicos, por favor, algún cuento referente al bullying, algo que tenga que ver con el medio ambiente, algo con no sé, estamos en el mes de la solidaridad, sobre qué sé yo, nos ha hecho mantenernos vigentes y mantener esta permanencia en el tiempo del teatro comunitario y y bueno, la compañía per se, ¿no? Para seguir pudiendo volar nuestra imaginación, haciendo nuevos proyectos cada vez más ambiciosos unos que otros, de incorporar a un montón de amigos y amigas de tantas diferentes áreas que desarrollan en su día a día y llegar a esto, a 9 años de trabajo intensos. Y bueno, quizás muchos de ustedes se preguntarán, oye, pero estos chicos, bueno, les va tan bien y todo, y cobran comida a los establecimientos públicos además que con alta vulnerabilidad social, por cierto, dato muy importante. ¿Y qué hacen con toda esta comida? Efectivamente, amigos, porque tenemos hartas presentaciones, algunas con un gran marco de público, donde hay 200 kilos de cosas, y efectivamente, por mucho que no venzan, por mucho que no tengan fecha de caducidad por lo pronto, es imposible que almacenemos en nuestro pequeño hogar tantas cosas y que nos los comamos, por supuesto. Así que, ¿qué hemos hecho? Un trabajo territorial importante con nuestros, bueno, alrededores, con nuestra población. Desde hartos años que nos hemos aliado con los sindicatos de pescadores, porque Puerto Montt, harto mar hay aquí, y los feriantes, ¿no? Gente humilde que cultiva su tierra, que los vende acá en las ferias cercanas y nada, pues entonces lo que hemos hecho es aliarnos con ellos, con sus diferentes sindicatos, y cada vez que hay una emergencia, que hay un siniestro, que hay un incendio, que hay una abuelita con necesidad, donamos recurrentemente cajas de alimentos no perecibles. ¿Qué ha hecho eso? Si bien no nos vanagloriamos de aquello y ni nos sacamos fotitos con la abuelita necesitada, porque nos da un poco de cringe, como dicen los jóvenes, y no es la idea tampoco, nos ha hecho hacernos aún más conocidos en nuestro territorio y lo que ha fomentado a que ya ni siquiera tengamos que comprar pescado ni carnes,
porque nos regalan. Entonces, ha sido todo un círculo vicioso a través del desarrollo de algo tan que eventualmente que, pues, puede denominarse simple, porque miles de años que el ser humano se relacionaba a través del trueque, ¿no? Entonces, volvimos como un inicio, ¿no? Dejamos de lado lo monetario para eso. Voy a seguir a la siguiente diapositiva porque tengo unas cifras. Antes de el fin de semana quise entregar, acá está, datos actualizados, amigos y amigas, hasta agosto de 2024. Entonces, solamente en funciones comunitarias de este estilo, sin contar las veces que no has contratado alguna otra, no hay dinero de por medio, eso no, es lo que denominamos teatro por qué. Entonces, tenemos número de funciones realizadas en estos 9 años, 628. Igual un buen número. O sea, podemos sacarle cuenta, no sé, alrededor de 60, 70 funciones al año, más o menos. El número de montajes realizados, las diferentes cosas que nos piden, que les decía yo, de que un cuento de esto, porque además la variedad de establecimientos que nos llaman en cuanto a los grupos etarios que los conforman también son distintos. Actuamos harto en jardines infantiles que van desde la sala cuna, que son bebecitos, ¿no? Hasta niños como de los 4 años. Actuamos harto en escuelas primarias, básicas que le decimos acá, con niños y niñas entre los 4 a los 13 años. Entonces ahí hacemos un par de funciones, ¿no? Porque está difícil actuar para chicos que ya van a entrar a secundaria con pequeños de 4 años. Número de establecimientos visitados, entonces tenemos 253. No son 600, porque muchos nos llaman continuamente. Entonces, por esto mismo que le decía, como de los montajes específicos. Todo eso nos da un público estimado de alrededor de 40.000 personas. No menor, está bonito el número. Ciudades visitadas 15, en las diferentes provincias que tiene la región de los lagos. Yanquihue, Osorno, Chiloé y Palena. Y localidades rurales, estas las llamo de lejanía geográfica, 35. Eso es lo que ya compartí. Estamos muy orgullosos de estos amigos, así que, y estamos muy agradecidos de este tremendo encuentro, primer encuentro de públicos en desarrollo para las artes en México, de habernos podido invitar, porque estamos contentos de los trabajos realizados. Es importante porque si ya de per se es difícil ser artista en la vida, en el mundo, ¿no? Poder lograrlo y subsistir de aquello en una ciudad como Puerto Montt, que todavía le falta mucho, cuanto al desarrollo de las artes y la cultura, y también del fomento y la creación de público. Es decir, acá chicos, nosotros conocemos, perdón, conocemos dos estaciones en el año, un eterno invierno alrededor de marzo a, quiero decir, agosto, pero hoy eso no lo demuestra, y un verano intenso cada vez más abrasador por el cambio climático, que es más o menos desde enero y febrero. Son 2 meses de verano, en realidad. Entonces, igual la gente no sale, cuesta que asista a actividades culturales. Entonces, estar fomentando esto a chicos tan pequeños y de diferentes edades, para nosotros realmente es un logro, porque son chicos que muchos de los establecimientos nos llaman 10 veces al año. Entonces, son chicos que están creciendo con nosotros y que van a ser, esperemos, adultos asiduos a las obras teatrales. Entonces, tengo un par de testimonios que quiero compartir con ustedes, ya a modo de finalización, de algunas educadoras y educadores a los cuales me pude contactar. Una de ellas es... ¿Ah? ¿O ya? Quedan 5 minutos. Ah, Quedan sí, ya. Le pondré velocidad 1.5. Entonces, mi primer testimonio es de Mónica Díaz Coronado. Es como le decía yo, una educadora que ha estado con nosotros en los diferentes establecimientos por los que ha pasado. Entonces, ella nos cuenta, bueno, soy Mónica Díaz Coronado, educadora de párvulos con una trayectoria de 28 años educando en diversos establecimientos educacionales, actualmente ejerciendo en Junji como educadora de Saracuna. La experiencia de llegar al teatro a través de la compañía Payasos con Ropa de Calle ha sido muy satisfactoria. Mi relación con ellos es de aproximadamente 9 años y durante este tiempo he podido evidenciar un crecimiento profesional en lo que respecta a la entrega de su arte. Los contenidos de sus historias son muy coherentes con los intereses de las niñeces, son lúdicas y promueven el buen humor y el buen trato. Las niñas y niños disfrutan mucho de las funciones, las recuerdan y también a los personajes. Las familias que son espectadoras activas de estas obras también disfrutan mucho y valoran que la retribución no sea monetaria, puesto que el trueque es una muy buena opción para quienes no tienen los medios económicos para pagar una función de teatro, y de esta forma el arte se acerca precisamente a niños y familias más vulnerables. Por aquí tenemos a Jocelyn Westermayer, directora del Jardín Pequeño Submarino. Acá todos los jardines tienen como nombres en relación al mar, porque, bueno, ya saben. Entonces dice que, respondiendo a la pregunta de qué ha sido para ellos el teatro comunitario en el desarrollo del establecimiento, dice que su respuesta es completamente positiva, que los niños y niñas se divierten y aprenden de una manera diferente, lúdica y divertida, estimulando su creatividad e imaginación, desarrollando habilidades comunicativas y sociales. Bueno, esto es per se el teatro, ¿no? Fomentando la colaboración y el trabajo en equipo, ayudando a crear conciencia social y cultural.
cómo así mejorar la autoestima, sentido del buen humor y ser feliz desde lo simple y lo sencillo como es el mundo de nuestros niños y niñas. Además, estas actividades teatrales ayudan a promover la integración de la comunidad en nuestro centro educativo, fortaleciendo los lazos entre niños y niñas, agentes educativas y familias. Sin duda, la oportunidad de ser partícipes de la línea de teatro comunitario de la compañía es una experiencia enriquecedora y nutritiva pedagógicamente para todos los involucrados. Fotos de ese jardín concretamente. También las familias han respondido de manera muy positiva cuando se les ofrece la posibilidad de ver una obra o presentación teatral a cambio de aportar una donación de alimentos. Y esta iniciativa no solo brinda la oportunidad a sus hijos de disfrutar de una experiencia cultural, sino que también permite contribuir a una buena causa y ayudar a los que más lo necesitan. Las familias valoran esta propuesta solidaria y se sienten motivadas a participar y colaborar de esta forma. Ahí sigue agradeciendo, así que me salto la última, que es Fabián Calisto, director de la Escuela Quimulagual de Puerto Montt, la escuela más grande de acá de la ciudad, amigos, con alrededor de entre 900 a 1000 estudiantes, desde educación primaria hasta casi secundaria, por allá los chicos más grandes tienen alrededor de 13 a 15 años. Y dice que nuestra línea de teatro comunitario es una oportunidad de lograr que desde el mundo infantil escolar se pueda, a través de las artes escénicas, generar aprendizaje que colabore con la buena convivencia escolar. Es una verdadera experiencia educativa que desde el nivel parvulario, primario y secundario genera altos niveles de refuerzo cognitivo entre los aprendizajes previos de los estudiantes y el refuerzo de la presentación teatral. Algo invaluable de contenido profundo, porque desde lo escénico se produce una marca de larga data. Tras la función, los estudiantes se demuestran muy felices y prosiguen en una buena cantidad de días posteriores preguntando cuándo vuelven a visitarles. Y es porque la oportunidad de ver obras de teatro es escasa, por ende es un cambio en la experiencia de aprendizaje que toda la comunidad espera se vuelva a repetir prontamente. Por otro lado, las familias son muy positivas al hecho de que sus hijos puedan vivir estas experiencias que fortalecen las habilidades de sus pupilos. Además, recalcar el gran valor que tiene esta línea de teatro comunitario, entendiendo que el valor no se encuentra intrínseco a una cuestión monetaria, sino la preocupación de traer un alimento valorizado, valorizando más el compromiso de llevarlo, porque habrá un compromiso de recibir una experiencia artística. Es decir, nuestros estudiantes entregan y se preocupan de traer algo para el cuerpo, y ellos son beneficiados y se les es entregado algo para el alma. Muchas gracias, amigos y amigas, por su atención. Quizás me quedó mucho que decir, sinceramente y afortunadamente agradecida de la experiencia, de la posibilidad de compartir. Espero les haya gustado. Nos sigan en Instagram, payasos con ropa de calle. Y nada, muchas gracias. Eternamente agradecida por esta oportunidad de poder compartir con ustedes lo que ha logrado nuestra compañía. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante y muy entretenida la ponencia. Vamos a pasar con la siguiente y como anteriormente les recordamos que las preguntas que puedan surgir para cada ponente se harán al finalizar las 3 presentaciones. Entonces, pues por ahí anótenlas, guárdenlas o vayan pensándolas para cuando pasen nuestras demás ponentes. Voy a presentar primero a Pamela Carolina Corona Aguirre. Ella es licenciada en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es coordinadora del Programa de Desarrollo Humano y Cultural de la Dirección de Innovación y Creatividad Cultural de la Universidad Autónoma de Querétaro del 2019 al 2021. Ha tomado diversos cursos de actualización en fundamentos teóricos y metodológicos del trabajo en red, en desarrollo cultural comunitario, en introducción a la investigación para la paz y en cultura, teoría, metodología y responsabilidad social. Actualmente es coordinadora de la Escuela de Espectadores de Querétaro y de Formación de Públicos en la Dirección de Enlace y Desarrollo Universitario de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y es coordinadora del Centro de Investigación en Estudios del Tango en la misma institución. También es estudiante de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural en la Universidad de Guadalajara y es creadora del proyecto Los Cerros Hablan, dedicado al reconocimiento del patrimonio biocultural de Querétaro a través de actividades para niñas y niños. Ella está presentando esta ponencia junto con José Luis Guillén López, quien es licenciado en actuación por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, es codirector de la compañía Laboratorio Teatral Látex UAC, director y fundador de las compañías teatrales Proyecto Dramante y Los Tres Ratones Ciegos de la ciudad de Querétaro, en Querétaro. Es coordinador de enlace institucional en la Dirección de Enlace y Desarrollo Universitario de la misma universidad y es docente de la licenciatura en Arte y Teatro de la Universidad Humanitas Campus Querétaro. Ha tomado clases con maestros como Indira Pensado, Coral Aguirre, Luisa Huertas, Fernando Martínez Monroy, Enrique Mijares, Karina Guidi y ha sido dirigido por Richard Viqueira, Medardo Treviño y Ever Banda, entre otros. Actor de teatro y cine desde el 2008, originario de Matamoros, Tamaulipas,
fundador de la compañía Drama Teatro y del espacio vacío Foro Escénico Independiente en su ciudad de origen. Ellos nos van a presentar la ponencia Apuntes sobre el desarrollo de públicos con la Escuela de Espectadores de Querétaro. Adelante, por favor. Bien, muchísimas gracias por la presentación, por el espacio también para que podamos compartir lo que ha sido nuestra experiencia en el desarrollo de públicos en la Escuela de Espectadores. Y pues para darle pie, porque me voy a cronometrar, si no alcanza, pues iniciaré. Pues como ya lo mencionó Mónica, nosotros somos de la Universidad Autónoma de Querétaro. La Escuela de Espectadores es un proyecto que surge a partir de la inquietud de Pablo Cabral, un docente también de artístico, de teatro y docente tanto de la Facultad de Artes como director de desarrollo universitario, y que bueno, a partir de su vínculo con Jorge Dubati, que es uno de los grandes, es el fundador de las escuelas de espectadores en Buenos Aires y de ahí en todo el mundo, pues fue así que llegó esta inquietud de crear una escuela de espectadores en Querétaro, ¿no? Y esto sucedió hace 3 años, que ya vamos a cumplir en septiembre. Y para dar un poquito de contexto de cómo es la escena teatral en Querétaro, pues bueno, tenemos alrededor de 15 espacios escénicos independientes con más de 50 compañías independientes también. La universidad por sí misma, ¿no?, que tiene la licenciatura en actuación, pues cada año egresan un grupo numeroso de profesionistas en el teatro. Y pues eso nos da una cartelera muy viva. En Querétaro, de lunes a domingo, puedes encontrar teatro y diferentes propuestas. Están desde estos espacios que ya están consolidados en cuanto a comedia, ¿no? En este tipo de producciones que dan para relajar cuando la gente quiere solo ir a divertirse. Y también otras propuestas que hablan de otros temas, que buscan un poco más incidir hacia temas quizá más de protesta, otros un poco más experimentales, abstractos, en fin, o sea, cartelera hay para toda la semana. Y pues bueno, en este contexto fue que surgió la necesidad de hacer una escuela de espectadores, porque aún con todo este contexto, en la experiencia, en testimonios de la gente de teatro decía, pero no tenemos públicos, no hay públicos para el teatro, ¿no? Y entonces, como de bote pronto, pues la gente de teatro dirá, no, a la gente no le importa el teatro o no les interesa, ¿no? Pero en la gestión cultural, y es parte de lo que hemos estado reflexionando a lo largo de estos 3 años, pues no es ahí el problema, no está en que la gente no le interese, sino cómo nosotros, creadores escénicos, gestores culturales y bueno, una gran red de elementos que más tarde nos va a platicar José sobre este término de ecosistema teatral, ¿cómo hacemos para llegar a estos públicos? Porque la oferta está, pero cómo se vincula para crear esa demanda, ¿no? Y viéndolo así en términos como un tanto en estos de oferta y demanda, pero trasladándolo a otras epistemologías, pues hablaríamos de públicos, gente, comunidades y los creadores y creadoras escénicas. Entonces, pues a partir de este contexto, nosotros nos dedicamos a reflexionar en una tipo autoentrevista, cómo a partir de estos 3 años nosotros hemos ido aprendiendo, porque no, la experiencia te va dando las herramientas. Uno puede llegar con su bagaje, ¿no? En este caso, como mencionaba Moni, yo desde la gestión cultural, con estas herramientas que me han servido para entender un poco más a gran escala cómo los diferentes elementos de la cultura nos podemos hacer para llegar a estos objetivos de desarrollo cultural. Y por su lado también José, que como creador escénico, licenciado en actuación, pues entiende también este otro lado, ¿no? De que es vivir del teatro, como ya mencionaba acá nuestra compañera de Chile. Entonces, pues así nos hemos hecho de algunas entre teorías y entre la propia experiencia, pensar cómo desarrollar estos públicos desde los ritos de iniciación, desde estos públicos que no han tenido una experiencia con el teatro, una
un hábitus, ¿no? En el teatro y cómo llegar al ideal que son las comunidades de interés cultural, ¿no? En pasar en estos escalones de crear públicos, formar públicos, ampliarlos, fidelizarlos y para después en un ideal poder que sea parte de sus valores, ¿no? De sus formas de entretenimiento, de reflexión, de etcétera. Entonces, fuimos haciendo como esta autoentrevista hacia nosotros y pues por ahí podemos lanzar algunos logros, aristas, retos que más adelante nos va a hablar José. Pero en primera instancia, pues cuando se creó el proyecto fue primero entender en dónde estábamos parados un poco. Porque aun cuando la comunidad teatral es chiquita, ¿no? Todos nos podemos conocer y nos ubicamos, pues teníamos que presentar que era la escuela de espectadores, que así de bote pronto no es fácil de asimilar. ¿Qué son? ¿Qué hacen ustedes? ¿No? Entonces, pues empezar a compartir con los diferentes grupos que nuestro trabajo era crear este puente entre las propuestas teatrales y los públicos, entendiendo al público como un elemento activo de la escena, ¿no? No como este lado oscuro de la sala, que me remite a un libro de Jiménez, no como ese lado ahí que nada más viene al teatro para comprar, para ver, para aplaudir y para irse, sino que hay personas del otro lado con un bagaje personal, con una historia personal y cómo lograr hacer ese puentecito que no sea como solo consumidores, ¿no? Entonces, ese fue nuestro primer reto, como darnos a entender y que el propio gremio teatral de Querétaro pudiera encontrar la necesidad de, claro, sí es importante que hagamos alianza para juntos poder hacer crecer esa comunidad de espectadores. Y que eso nos llevó al siguiente punto, ¿no? ¿Quiénes son los espectadores teatrales? Cuando hablamos de espectadores es un universo entero, porque está por un lado los que asisten a los teatros que ya son de su confianza, ¿no? Porque ya sabemos cómo a qué vamos a ir, qué tipo de espectáculos vamos a ver y queremos, ¿no? Está por otro lado las compañías que no tienen un espacio específico y por ende, si bien el teatro es territorial, pues ellos itineran en los diferentes espacios, tanto públicos como privados, públicos como el Museo de la Ciudad, ¿no? Que son de gobernación, pero como también buscan estos espacios en los pequeñitos independientes, ¿no? Y eso le da otra categoría, otras características a sus públicos, ¿no? Como nos mencionaban en una conversación con uno de los maestros que ha formado, yo creo que a medio Querétaro, que incluso entre los artistas o los estudiantes más bien de teatro, sus familias era de ir a verlos, pero no significaba que fueran espectadores de teatro porque iban a otras obras, a ver a otras compañías, sino que iban a ver a sus hijos, a su conocido y ya, ¿no? Y cómo eso también cuarta de alguna forma, pues este desarrollo de comunidades teatrales, de espectadores teatrales. Entonces, por un lado, darnos a conocer, dar a entender el proyecto y una vez que ya nos fuimos haciendo de un espacio propio en la comunidad, pues poder diversificar nuestras formas y estrategias de llegar a los públicos. Iniciamos en pandemia y eso nos dio la característica que yo creo que a todas las artes escénicas les tocó mudar a lo virtual, ¿no? Y eso de alguna manera pues nos hizo tener charlas, sesiones con tanto creadores locales, creadores nacionales, creadores internacionales, y en su primer momento nuestros espectadores eran los estudiantes de actuación de la propia Facultad de Artes, ¿no? Porque claro, todavía no salíamos a ver quién era ese espectador de a pie, el que todos queremos llegar. No nada más el que es, pues vienen mis papás, viene mi vecino, ¿no? El espectador de a pie que ilusionamos con que es esa persona que va al teatro porque le gusta, porque encuentra en él una forma de verse, de reflejarse, de reflexionar, ¿no? Y bueno, de ahí pasamos un poco también a lo que fueron ya las charlas de desmontaje, una vez que se abrió un poco el candado,
pues ya empezamos a ir a obras y a hacer estas charlas que son después de la función, 15, 10 minutos en platicar con el público qué fue lo que pasó, qué fue lo que vieron y que los creadores se den esa oportunidad también de tener la retroalimentación en vivo ahí, o sea, cuando a flor de piel están los espectadores y que pudieran, sí, platicar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí dejo el contexto y un poco cómo le hicimos y cómo hemos hecho hasta estos 3 años. Y ahora doy el micrófono a mi compañero José para que nos hable, pues, de estos retos y reflexiones que hemos hecho hasta el día de hoy. Gracias. A ver si me escuchan por ahí bien. Súper, gracias. Pues sí, solo, bueno, gracias por la invitación. Pero sí, me voy rapidito porque tenemos un montón de cosas de hablar. Quiero tomar justo esto último que mencionaba mi colega Pamela, sobre esta sensación de quiénes son nuestro público, ¿no? Partiendo de una premisa que nos daba Dubati, que decía, bueno, el teatro es territorial, ¿no? Y cada escuela de espectadores que ha fundado un montón a lo largo de Latinoamérica y también de Europa, decía, bueno, es que ustedes, no es que haya una fórmula para hacer una escuela de espectadores, sino más bien ustedes tienen que estar en contacto con su contexto para poder generar las dinámicas que sean propias de ese espacio, ¿no? Y tengo la fortuna como creador escénico, de haber estado en Tamaulipas, de haber estado en Monterrey y de estar acá en Querétaro creando teatro. Y hay justo esa particularidad que mencionaba Pamela, ¿no? Decimos como compañía representativa, de pronto decíamos, bueno, es que dimos función y entonces tuvimos funciones llenas con 200 personas. Pues sí, pero todos éramos alumnos, ¿no? Cuando se acabaron los alumnos, pues se acabó el público, ¿no? O de pronto decíamos, bueno, hicimos un musical y habíamos 40, 50 personas en escena y tuvimos toda la temporada llena. Pues claro, porque todas nuestras familias venían a vernos, ¿no es cierto? No quiero decir que eso esté mal, pues, pero en realidad, esto que mencionaba Pamela, ¿no? El público, ¿dónde está el público? ¿Quién es ese público? O si realmente queremos hacer o estamos haciendo teatro solamente para ellos, ¿no? De pronto, hace poco venía un artista de Teatro Villa y justo tenemos el teatro lleno, una obra magnífica que presentó en las Cruzadas en del Teatro, pero de esas 50, 60 personas que había en el teatro, pues todos eran teatreros, ¿no? Que no quiero decir que esté mal, pues, pero realmente, pues, no, como que nos mordemos la cola, ¿no es cierto? Pues en esa sensación como de estamos haciendo teatro para nosotros mismos. Entonces, esas eran las cuestiones que estábamos como que intentamos como repensar, como observábamos y decía, bueno, es que es cierto, en mi formación como artista, como actor, y todos estos años que he tomado cursos, casi siempre está enfocado a eso, ¿no? Bueno, a herramientas, habilidades para que tú puedas, a través de la escena, poder generar un discurso, un espacio creativo, un tal, pero pensar en el público de pronto surgía, sí, a la vez bueno, hacer un tipo de difusión para que llegue, utilizar el Facebook, el Instagram, ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente pensar en el público, realmente involucrar al público, desde dónde o en qué momento el creador en su momento creativo o en su trayecto creativo, en qué momento reflexiona sobre el espectador, en qué momento lo involucra, o solamente es ese ente que llega y que paga su boleto, que aplaude y se va. Entonces, pues, lluvia de ideas, y empezando esto, llegamos a un concepto que ahorita estamos acuñando y que me gusta muchísimo, que es el ecosistema. El ecosistema teatral, que también surge de algunas sugerencias de Dubati en toda su teoría, y que nosotros lo asentamos como, bueno, en realidad el ecosistema, que es una palabra muy bonita, que también nos está, pues, hacernos tontos, ¿no? Realmente es eso, no podemos hacernos tontos cuando entendemos que todos somos un ecosistema. Este ecosistema, en el ecosistema teatral, pues, se involucra tanto creadores escénicos, público, espacios independientes, instituciones públicas, no sé, también los medios de comunicación, ¿no es cierto? Empresas privadas, incluso también, hasta organizaciones o colectivos, ¿no? Porque al final de cuentas, acá que hay mucha oferta cultural, hay mucho teatro de distintas variaciones, de distintos temas, temáticas, espacios. En realidad, digamos, cada quien, y lo mencionamos, cada quien estamos en nuestra trinchera jalando y de esa manera armamos un frente común. Pero en realidad, lo cierto es que cuando un espacio independiente le va bien o le va mal, cuando la institución pública implementa acciones
por más que no participes en esa convocatoria, por no vayas a ese, por más que no colabores con esa compañía, a todos nos afecta, porque somos un ecosistema. Cuando el público no se involucra, cuando el público solo va, ve y aplaude y se va, o cuando el público solo son los mismos petreros, cuando el público solo son ellos, también nos afecta a todos. Cuando el medio de comunicación realmente no se involucra con nosotros y empieza a rascarle ahí para poder dar información que sea rica para ese espectador, y solo nos utiliza como un momento de o un espacio para rellenar la hoja de sociales, pues entonces eso nos impacta a todos, ¿no? Y entonces empezamos a reflexionar sobre eso, empezamos a platicar con los creadores y las creadoras sobre esto, tanto en la Cruzada Central por que acabamos de pasar y como en el Congreso Total de Teatro, en donde hablábamos de esto, ¿no? De hacernos conscientes de cómo nos involucramos en este ecosistema, de cómo aportamos a este sistema y en un ideal, en una utopía, en un algo hacia donde vamos, a donde estamos comentando, es poder colaborar entre todos, poder sí compartirnos tanto metodología, tanto procesos, tanto dinámicas, actividades que han funcionado y otras que no, para que entonces podamos generar digamos, este ecosistema saludable, ¿no es cierto? Y que entonces podamos realmente empezar a atraer un público, ¿no? Y me refiero a, de pronto, propuestas escénicas en donde los creadores también se involucren en considerar al público, ¿no? No solamente porque me ha pasado con colegas, me ha pasado a mí mismo, que de pronto digo, bueno, claro, sí, yo quiero montar esta obra, dale, porque es muy social y habla del tema, no sé, de la violencia, habla del tema tal, y es muy importante, pero entonces lo presento y termina siendo justo eso, una intención solo sí, como para llenar mi deseo pero y ese involucrar al público está con eso, ¿no? Luego después la discusión pública, ¿no? ¿Sí? Quedan 3 minutos. Ok, termino rápido. Sí, no, de pronto instituciones públicas, ¿no? Que lo que hacen es, pues, ok, entonces sacamos 2 millones y entonces 1 millón para esta convocatoria y otro millón para esta convocatoria y ese es nuestro trabajo de difusión de públicos, ¿no? O las mismas compañías, ¿no? Que dicen, bueno, queremos formar público y nuestra estrategia de formación de públicos es que vamos a montar esta obra, pero la vamos a llevar a la plaza o la vamos a llevar a una escuela. Sí, pero me explico decir, ¿qué pasa si realmente empezamos a dialogar con esa realidad? ¿Qué pasa si realmente logramos involucrarnos y que cada una de las partes, desde los medios, teatros independientes, institución pública, creadores, el mismo público, que el público también se involucre con, bueno, esta obra me gustó, entonces expongo la crítica, comparto con mi amigo, traigo a mi familia, traigo a mi hijo. Ha sido maravilloso ya tenemos el término, las charlas de desmontaje con público infantil. Ha sido exquisito, porque nos decían, no, es que la charla de desmontaje, donde hablas con los artistas, van a ser aburridas para los niños. Claro que no. Hay niños que nos decían, oye, ¿y yo cómo le hago para entonces empezar a hacer teatro como ustedes? Había niños que decían, oye, ¿y por qué ese personaje que pusiste, por qué nada más salió 2 minutos y no salió toda la obra? Si estaba bien bueno ese personaje. Empezar en los niños, o sea, y también la dinámica que se genera con los papás cuando llevan a los niños, los papás de la mamá, es impresionante. Entonces, extender la experiencia, realmente involucrarnos en que nuestra participación en este ecosistema sea saludable y no sea solamente yo jalo para mi trinchera y yo aporto y entonces yo ya cumplí y pues allá que hagan los demás lo que quieran, ¿no? Creo que eso es algo que hemos encontrado hacia este último semestre que estamos trabajando y que nos parece sumamente interesante y bueno de compartir. Yo nada más quiero cerrar con algo justo, ¿no? En nuestro primer reto, bueno, ya mencioné algunos, pero ahora en este momento, nuestro reto es compartirles y hemos hecho charlas con algunos de los del gremio teatral, hacerles ver esto. El desarrollo de públicos es tan complejo que no podemos seguir entendiéndonos como agentes aislados, ¿no? Tanto es importante el espacio público, el espacio independiente, las compañías, el creador, el iluminador, el técnico de audio, como nosotros los gestores culturales, ¿no? Y eso nos lleva al siguiente puntito que tenemos ahora en meta, que es hacer un diagnóstico de públicos. Porque mientras, uno, sigamos jalando cada quien para nuestro molino y dos, no sepamos quiénes son esos espectadores que queremos, entonces los esfuerzos van a estar igual así como
híjole, difíciles de asentar, ¿no? Entonces, el diagnóstico de públicos que no hay en Querétaro, no hay estudios de públicos de consumo cultural, es súper importante y si todos en este ecosistema aportamos a ello, va a ser información que les va a beneficiar a todos y te va a beneficiar a ti y me va a beneficiar a mí. Entonces creo que esas son las dos últimas reflexiones con las que nos quedamos. Y pues bueno, agradecemos mucho el espacio y pues si tienen dudas, al final nos platicamos. Gracias. Muchas gracias, Pamela Corona y José Guillén, por esta presentación de su experiencia con la Escuela de Espectadores. Vamos a pasar con la última ponencia y para esto leo la semblanza de Paula Alejandra Gamboa Lozano, que nos presenta de públicos obligados a públicos voluntarios. Paula Gamboa es maestra en Artes Escénicas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con estudios en improvisación musical de la Universidad del Bosque, clown y clown hospitalario en la Fundación Doctora Clown, de la mano de maestros como Eric de Bond, y está a punto de graduarse como maquilladora profesional, pues siempre ha buscado complementar su profesión con herramientas que ha ido encontrando en talleres de títeres, de mimo corporal dramático e improvisación con maestros como Sergio París y Diego Ingold. Actualmente se desempeña como actriz y pedagoga en la Secretaría de Movilidad, donde con ayuda del teatro enseña sobre movilidad en Bogotá. Adelante, por favor. Primero que todo, muy buenas tardes para todos. Agradecerles la invitación a este espacio, a compartir mis experiencias y pues a otorgarles lo que, como digo anteriormente, la experiencia me ha brindado a mí también para transitar de estos públicos obligados a estos públicos voluntarios. Sin más presentación, quiero compartir con ustedes pues estas herramientas, llamémoslo herramientas para utilidad de esta presentación, pero perfectamente puede ser un consejo, una opinión, es lo que siento que en mi experiencia personal ha funcionado para este tránsito. Entonces, bueno, inicio yo, permítanme un momento, ya. Inicio yo entonces teniendo la oportunidad de estudiar en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, siendo esta la única universidad pública que otorga el título de actor profesional en Bogotá. Digamos que hay muchas escuelas privadas que también ofertan la carrera, pero siento importante resaltar que sea un espacio de una universidad pública porque siento que ha determinado de manera muy positiva y de manera muy importante mi tránsito profesional. Entonces, bueno, partiendo de este espacio que es la universidad pública, pues mi espacio, mi universidad, ahí estoy como mostrándoles mi recorrido un poco de lo que ha sido la universidad, unas imágenes que simplemente ilustran. Quiero contarles que además tuve la experiencia de realizar mi único intercambio académico a la Universidad de Guadalajara, al CUAD. Allí realicé uno de mis últimos montajes de grado, ya, digamos, próxima a graduarme, tuve la oportunidad y pues me parece también maravilloso poder estar como reencontrándome con ese espacio. Bueno, continuando con esto, quiero como ponerles en contexto un poco en la manera en que yo me eduqué en teatro. En la Universidad Distrital aprendemos por géneros el teatro, entonces pues nada, aprendemos primero farsa, aprendemos comedia, tragicomedia, y diferentes géneros que nos van mostrando como los caminos que queremos transitar. Y yo me encuentro con la pieza, yo me encuentro con el teatro épico, Bertolt Brecht, y de alguna manera me confronta mucho como este tipo de teatro donde movilizamos al público, donde nos enfrentamos como de una manera diferente a este público, siendo además, digo yo, una universidad pública, me impulsó a construir, a buscar espacios no convencionales, de alguna manera interesarme por problemáticas y temas sociales, a donde pudiéramos como llevar estas cosas, que me pareció muy interesante. De aquí nace también como una voluntad o una curiosidad por habitar espacios alternos del teatro. Cuando me refiero a espacios alternos, me refiero, por ejemplo, siempre tuve la intención de pertenecer a fundaciones y de algún modo lo que yo hago, un elemento de transformación social. Sé que el teatro en sí, porque sí lo es, pero creo que hay lugares que no conocía en mi experiencia, donde el teatro es una herramienta tremenda de cambio, de transformación social. Y bueno, sin más preámbulo, siguiente, por favor. Entonces, bueno, acá en mi primera experiencia tengo pues la oportunidad de trabajar en una fundación que se llama Red de Sanción Social
contra el abuso sexual infantil, donde teníamos la oportunidad como grupo de teatro con abogados, psicólogos, un grupo profesional muy grande de reconocer casos de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes por Bogotá y Cundinamarca. Entonces, esto como abrebocas de esa oportunidad que he tenido en el teatro, de encontrarme con estos espacios alternos, llamo yo públicos obligados, porque el público no está buscando llegar a este espacio, más bien la fundación y todo se acomoda para llegar allá. Y cuando yo digo públicos obligados es esto, no hay la intención de ir a consumir teatro, ¿sí? Ok. Continuando con esto, pues ya saliendo de lo que fue la experiencia en la fundación, pues que fue mientras estaba siendo estudiante en la universidad, cuando tengo la oportunidad ya de egresarme, de salir como a la vida real y enfrentarme a un montón de cuestionamientos que en la universidad pues realmente no tuve tanta oportunidad porque mi única experiencia laboral fue, como les digo, en esta fundación. Entonces, claro, sale uno con muchísimos ideales de tener grupos, de autogestionarse, de hacer muchísimas cosas por y para la sociedad, para ser agente de cambio, y de pronto te encuentras con una realidad que es muy diferente a la que esperas, porque es muy difícil y porque en una realidad muy escueta, como artistas, pues tenemos una necesidad de trabajar, de tener ingresos económicos y que de alguna manera también soporten y sustenten esos ideales personales y particulares que tenemos en pro de construir cosas diferentes y nuevas. Entonces, en este trasegar profesional y un poco como empleada, o bueno, más bien desempleada en ese momento, me encuentro como con una parte del teatro que es el teatro empresarial, que es una cosa muy rara porque realmente en la universidad pues como que uno no toca mucho con eso, ¿no? Y además la academia por academia pues es muy académica, valga la redundancia. Entonces no hay mucha salida como a conocer el teatro empresarial. Y realmente también lo que se conoce de eso es, no, es que el artista que hace teatro empresarial hace. La chisga aquí es como el trabajo que te saca del afán, del aprieto. Algo que así haces en cualquier empresa que te soluciona el momentico y ya. Pero pues eso no es tan del actor. Yo difiero absoluta y completamente de eso. Estoy convencida porque en mi trasegar artístico, pues ha sido la entidad privada. Bueno, en este momento estoy trabajando con una entidad pública, pero digamos que de manera privada y las organizaciones con las que he trabajado, pues como que de alguna manera me han permitido ser ese canal de comunicación entre lo que yo llamo públicos obligados, que son estos espacios que me proveen el público. Yo trabajo para Secretaría de Movilidad y empezando por ahí, hay una normativa que regula el grupo de teatro de arte y pedagogía de la Secretaría de Movilidad, porque es necesario que la población aprenda de cultura para la movilidad. Entonces, empezando por ahí, y que es una normativa y que de alguna manera es algo que ya está implementado, pues yo tengo la posibilidad de tener un público, que llamo yo obligado, hasta el momento en que no hay más intención en que tú aprendas de normas, de cuidado en la calle, de cuidado en la vía, pero yo como artista estoy siendo el canal de comunicación o el canal que conecta ese público obligado con ese público voluntario. A esto es a lo que me refiero cuando hablo de un tránsito de público obligado a público voluntario. Está muy claro que no hay un modo estático. El público nunca es obligado, el público nunca se queda en un público voluntario. Yo siento que en esta experiencia personal el público va y viene, va y viene. Y en este momento quisiera compartirles 3 experiencias donde en mi experiencia personal, pues esto se ha dado y siento yo que es momento de también... Ay, alguien... ok. Va a costar más. Ok, entonces ya. En estas 3 experiencias que les quiero contar, quiero empezar por la Fundación Doctora Clown. Soy una hospitalaria. Tuve la oportunidad de pertenecer a una fundación muy importante aquí en Colombia que se llama Doctora Clown. ¿Qué hacemos en esta fundación? ¿Qué buscamos en esta fundación? En esta fundación se busca que las personas que están pasando por una situación de hospital, muchas veces situaciones terminales, situaciones pasajeras, o sea, independiente de la condición que tengan, nuestro objetivo es llegar con teatro a esas poblaciones. Entonces, ¿qué pasa? Siento yo que esta es la primera herramienta que quisiera rescatar y es la sensibilidad. Definitivamente es muy importante que como artistas aprendamos a reconocer el contexto real y la necesidad real del público. Pasa que muchas veces, siento yo desde la academia,
nos enseñan a pensar mucho lo que nosotros queremos poner y está muy bien, pero también es necesario sentarse, mirar, observar qué necesita el público. En esta experiencia en particular, pues es muy interesante porque tú llegas a hacer teatro a un lugar donde es un paciente terminal que probablemente no había visto teatro en mucho tiempo, que probablemente nunca había visto teatro, y es como tú con una sensibilidad propia que le permita realizar una catarsis. Entiéndase catarsis como ese reconocimiento en el otro que me permite conectar en el hecho escénico y decir, la herramienta puede ser cantar, la herramienta puede ser actuar, la herramienta puede ser acompañar, la herramienta es lo que la sensibilidad que yo tengo como artista me permite encontrar en ese momento para conectarme con mi público. Y aquí es supremamente claro, muchas personas termina nuestra puesta en escena y muchas personas se inquietan y dicen, oiga, ¿ustedes qué más hacen? ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué es esto? ¿Qué es el clown hospitalario? Yo nunca había estado. Y siento yo que ahí es donde se genera esa conexión de un público obligado a un público voluntario, sí, un público voluntario. Entonces, no solo a público, muchas personas de estas son las personas que constituyen el voluntariado de Doctora Clown, personas que se han visto inmersas en estas experiencias del arte, porque creo que aunque estemos enmarcados en un trabajo empresarial, tenemos la oportunidad como artistas sensibles de regalarle a la gente cosas de calidad, buscando siempre que el arte conecte con la gente. Esto por un lado. En mi siguiente experiencia, también he tenido la oportunidad de trabajar haciendo improvisación. Siento yo esto en un espacio mucho más independiente, mucho más fresco. Podríamos hablar de algo que es para el mero divertimento, podrías llamarse así. Digamos que no hay muchas pretensiones, como en el teatro pedagógico o como en el mismo clown hospitalario, de que se entregue un mensaje. Claramente hay un hecho escénico, hay una catarsis, y podríamos hablar entonces ahora de un ejemplo a la inversa. Estamos teniendo un público voluntario que nace de un nicho, que nace pues de los mismos teatros, que siguen siendo nichos, porque vale aclarar que el teatro sigue siendo algo muy sectorizado, o sea, el teatro no llega aquí a todo el mundo, no tenemos una difusión ni una educación cultural muy buena que uno permita decir, no, es que aquí todo el mundo llega de público voluntario, no, no. Y siento yo que aquí es donde mediante estas prácticas independientes, también como artistas, viene esta segunda herramienta para mí muy importante, que es cuáles son los nichos que estamos ocupando, cuáles son los nichos que como creadores en este espacio, como improvisadores, cuáles son esos nichos a los que vamos a llegar. Y claramente la visión se extiende mucho porque cuando trabajas en teatro empresarial te das cuenta que todo se puede hacer por medio del teatro. Entonces es muy bonito cuando enmarcas algo independiente en una cuestión donde lo vuelves teatro empresarial. Y ahí estás dirigiéndote a un público de alguna manera obligado con una herramienta que tú ya sabes que funciona. Porque en estas presentaciones de ocio independientes el público crece exponencialmente, a la gente le gusta el arte por el arte, a la gente la llama, la gente, siento yo, está necesitada de arte y de nuevas formas que pues le atraviesen de alguna manera. Entonces siento que cuando ponemos esto que ya sabemos que funciona en estos espacios y buscamos habitar y construir nuevos espacios donde poner el arte que hacemos, pues estamos abriéndonos nicho a nuevos públicos. Muchísimas veces es muy interesante salir de una función empresarial de impro y descubrir que la gente jamás en su vida había visto impro y probablemente nunca iba a estar motivada a hacerlo, porque no hay nada que los conecte a. Entonces es como nosotros como artistas vamos a empezar sin menospreciarla y sin dejar de, no sé, sectorizar o de alguna manera menospreciar el trabajo empresarial del teatro, pues como a estas nuevas experiencias y formas. Por último, me gustaría hablar de mi experiencia actual.
y de una puesta en escena en particular. Como anteriormente les nombré, trabajo en la Secretaría Distrital de Movilidad, trabajo con niños, niñas y adolescentes con el objetivo de enseñarles sobre el cuidado y la cultura vial en Bogotá. Entonces, en este orden de ideas, siento yo que aparece lo que les hablaba antes, un poco de break, de que se rompa esta cuarta pared y aparece el Teatro Foro. Entonces aparece Augusto Boal acá con su Teatro Foro y nosotros decimos es que hay que rescatar estas cosas porque definitivamente cuando tú estás haciendo un teatro pedagógico donde necesitas interpretar, comunicar, llevar un mensaje, pues es que es muy importante que involucres al público. Es muy importante que para este tránsito, en mi experiencia personal, que para este tránsito de un público obligado, porque que sea un público obligado no me asegura una catarsis. O sea, realmente que sea un público obligado no me asegura que estas personas sí me van a escuchar y que se va a crear esa conexión que va a decir o que los va a llevar a una posterior reflexión de decir, yo quiero ser consumidor de teatro o que se inquieten. No va a pasar. Si de alguna manera yo no aseguro que haya una interacción real de construcción de conocimiento, perdón, entre quien me está viendo y yo como, pues como artista. Entonces llevamos a Augusto Boal a los colegios y claro, no, entonces vamos a enseñarles a ustedes sobre movilidad. Entonces, chicos, aquí vamos a actuar todos. Y ya, la postura cambia, ¿no? Eso es lo primero, la postura cambia. ¿Cómo así que vamos a actuar todos? ¿Y cómo así que vamos a hacer esto todos? Sí, sí, necesitamos que ustedes también empiecen a sentirse parte de esto y ustedes empiecen a experimentar cómo a través del arte, cómo pararse en un escenario y representar algo moviliza a las personas y genera cosas en la gente, que en última siento yo que es mi propósito personal en el arte, movilizar, invitar a la reflexión. Entonces, bueno, estamos en una situación donde, bueno, chicos, entonces vamos a salir con mi pareja en este contexto teatral de la representación. Entonces voy a salir con mi pareja y estamos que nos vamos y nos vamos para la casa y entonces vamos a pasarnos el semáforo en rojo porque paremos la cena y bueno, venga usted para acá. No, ¿cómo voy a pasar yo? No, si venga usted para acá y construya conmigo la solución, usted se va a pasar el semáforo en rojo, usted no va a usar el casco, usted no se está involucrando, o sí se está involucrando. Y siento yo que es súper poderoso, es que es muy poderoso el teatro, este Teatro Foro, porque moviliza 100% a los estudiantes a estar en una conciencia activa que posteriormente, en mi experiencia personal, les motiva a seguir volviéndose consumidores de arte, que es el objetivo como principal, poder tomar este público que es obligado, poderle entregar creación, poderle entregar teatro, sin menospreciar el lado empresarial y más bien exaltando todas las posibilidades que el teatro empresarial me permite para llegar a qué cantidad de personas, ingenieros, maestros, abogados. A mí el teatro me ha puesto en contextos preciosos, el teatro empresarial me ha puesto en contextos preciosos donde, ok, autogestionada, seguramente también podría hacerlo, pero es muchísimo más difícil. Y de alguna manera en mi experiencia profesional le agradezco mucho a este teatro empresarial que me permite conectar con la gente, que además me permite tener una solvencia económica, que me permite desarrollarme como actriz independiente y buscar lo que quiero hacer y buscar en dónde quiero pertenecer y qué quiero decir. Entonces, ya para ir cerrando, pues nada, como retomar estas tres herramientas o estas tres consejos, posibilidades que se presentan para mí como artista y es tengamos mucha sensibilidad y mucha escucha real del contexto del público. Aprendamos a escuchar y aprendamos también a saber qué ponemos en dónde. Yo creo que hay público para todo, pero creo que no todo el teatro cabe en todos los contextos. Y creo que independiente a lo que nosotros querramos mostrar, también es muy importante qué necesita ver el público, qué necesita entender para que pueda realmente conectarse en una catarsis. La segunda, movilizar el teatro de espacios donde ya existe un público y llevarlo a espacios donde lo podamos construir, seamos irreverentes, inundemos esos espacios que no están acostumbrados al arte, inundémoslo de arte y demostrémosles que con arte la gente conecta y con arte llevamos mensajes poderosos, poderosos. A mí me han contratado muchísimas veces para crear sketch
para informar sobre el uso de elementos de protección personal en un rosal, por ejemplo. Después de que llevaron a muchísimas personas profesionales en salud y seguridad del trabajo, que claramente trabajamos mancomunadamente, pero llega el mensaje mucho más claro, mucho más fresco a la gente por medio del teatro. Pero hasta que no nos atrevemos a ponerlos en esos lugares, pues no reconocemos la importancia y lo fuerte que puede ser esto para la gente. Y por último, pues nada, romper la cuarta pared y hacer del público parte de la creación. Como les decía, no sigamos alimentando públicos pasivos, creemos públicos activos que además nos inviten a pensar muchas cosas. Siento que como objetivo del teatro pues está en movilizarnos un montón y nada, aprovechemos cada oportunidad que tengamos como artistas desde el lugar que tengamos para fomentar el arte, para enamorar a la gente de lo que hacemos y hacerlo con demasiada pasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula Gamboa. Justo el tiempo preciso. Ahora sí, invito a quienes nos están escuchando y quienes están en las transmisiones en vivo a realizar preguntas, si es que tienen preguntas, comentarios, algo que quieran compartir. Esta mesa fue sobre estrategias y experiencias del desarrollo de públicos para el teatro, un poco para hacer como un resumen de todo. A mí las anotaciones que llevo fueron como estos 3 lugares distintos. Tuvimos una ponencia sobre Chile en una región alejada geográficamente, como lo decía la ponente. Tenemos acá una experiencia en México, en algo que no es la capital, algo que a mí me parece muy importante porque creo que en México hay mucha centralización del arte y más bien la experiencia de Querétaro con la formación de, bueno, con la escuela de espectadores, es como esta otra parte que nos presentaron. Y esta última en Bogotá, Colombia, son espacios muy, muy diversos en América Latina y que es muy, muy diferente aunque sea una capital, está hablándonos de un teatro que no es el usual, ¿no? El escenario teatral, sino este teatro empresarial, que me pareció muy interesante como este público obligado que puede devenir en otra cosa, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, un comentario que quiera hacer, no sean tímidas. A mí, por ejemplo, de la primera ponencia me pareció muy interesante este trueque, y Pamela lo mencionaba en un comentario, este círculo más bien virtuoso, porque Jacinta lo mencionó como círculo vicioso de acercarse a otras personas y generar como el que les vuelvan a llamar de los mismos lugares, pero porque quieren volver a verlos, y Pamela lo mencionaba como un círculo virtuoso, ¿no? Como hacer esta comunidad más grande, y creo que se tiene mucho de comunidad cuando nos habla también de que lo que conjuntan de comida se lo dan a otras personas que también saben ya del trabajo, ¿no? Entonces esta comunidad creo que va más allá de las escuelas. Pero bueno, Leilani tiene aquí una pregunta. Adelante, por favor. Hola, gracias. Sí, bueno, la pregunta es como en general. ¿Qué podemos hacer cuando, por ejemplo, los públicos nos ganan a nosotros? O sea, que ya no tenemos control sobre él, que a lo mejor perdieron el interés o que a lo mejor muchos tienen muchas dudas y que ya no sabemos ni para dónde ir. No sé si entre nuestros ponentes tenga alguien. Paula, ¿sí? ¿Dónde? Pues a mí me gustaría responder esta pregunta desde una experiencia pues muy personal, justamente del teatro empresarial, porque creo que muchas veces cuando llegamos a estos públicos que yo llamo obligados, pues son públicos que no muchas veces están dispuestos y son públicos que nos sobrepasan, ¿sí? Porque ellos necesitan solamente que yo les entregue un mensaje y no quieren a un payaso aquí. Entonces, creo que también como artistas debemos aprender a encontrar, me mantengo en esa sensibilidad de cómo llego a estos espacios y siento yo también que hay públicos que se pierden y no hay manera de recuperarlos, porque no depende de nosotros tampoco. Siento también que hay que tener mucha conciencia en de pronto no luchar con recuperarlos, sino luchar con cómo me estoy comunicando, cómo estoy llegando y entendiendo sobre todo, pasando la frustración, entendiendo que no todos los públicos son públicos que están dispuestos a aprender o son públicos que están dispuestos a recibir mi experiencia. Espero haber de alguna manera respondido. Gracias. Me parece que José Guillén tiene también una respuesta. Ahí estoy. Sí, fíjate que yo conectaría dos comentarios. Uno que hizo Paula hacia el final de su ponencia y otro que menciona también Dubati.
¿no? Sobre el teatro es territorial, ¿no? Hay que observar al público, porque, no sé, por ejemplo, acá en Querétaro hay una muy fuerte demanda de teatro que pudiera decirse como, digo, esto no es así pues, pero es como teatro de comedia, teatro ligero, un teatro donde vas a divertirte, ¿no? O sea, un teatro no, de pronto donde es eso, solo vas a reír, solo te van a hacer divertir, solo te van a hacer carcajearte de la risa, a veces utilizando herramientas un poco, no sé, por decirlo de alguna manera, como sosas, como muy graciosas, como solo con ese fin, ¿no? Pero las funciones se llenan, o sea, son boletaje de 350 pesos, 400 pesos, y las funciones se llenan de jueves a domingo. Y luego, por otro lado, estamos los que hacemos teatro independiente que decimos, es que no hay público porque son bien ignorantes. No, no es cierto. La verdad es que necesitamos hacer, por ejemplo, lo mencionaba Pamela, necesitamos hacer una investigación de público. Necesitamos preguntarle al público, ¿qué pasa con el público? Necesitamos preguntarle por qué sí van a eso, por qué no van a otras cosas, por qué no van, por ejemplo, no sé, a las obras clásicas, ¿no? Nosotros tenemos también una experiencia personal, acabamos de montar una adaptación de Medea, y pues Medea es una tragedia pesada, es una tragedia de tripa, es una cosa diferente, densa, ¿no? Y suele ser que el público se cansa, o sea, el público dice, ay, sí, sí está entretenido, pero ya llega un momento en que es una hora y media y dice, ya, cámbienle, por favor. Pero también pasa eso que tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos ahora, ¿no? El TikTok, las redes sociales, en donde 30 segundos se llama aburrir y otra cosa, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestro público ahora. Y eso, los creadores los creadores, los gestores, tenemos que estar en constante diálogo con ese público. Si no conocemos al público, si no investigamos, si no le preguntamos al público, entonces estamos creando sobre la nada. Me parece que eso es importante. Yo también quería aportar a esta respuesta, iniciando con, bueno, son los públicos, porque si hablamos de el público como una masa homogénea, es difícil. Detrás de esos públicos hay una variedad de personas con diferentes niveles, contextos socioeconómicos, en fin, ¿no? Y yo creo que echarle la culpa al público nunca es la opción, ¿no? Porque como desde artistas y gestores hay que tener como una sensibilidad, como un termómetro en el que los públicos van a cambiar y también así deberíamos, y creo que pasa siempre, los propios proyectos teatrales cambian, ¿no? O sea, tanto los públicos cambian como la propia propuesta, ya sea esa misma compañía o ese mismo espacio, pues irá cambiando. Y ahí es como siempre tener el termómetro sensible a, porque si dice, como menciona la persona que pregunta, públicos que perdimos, ahí hay un indicador, o sea, un indicador de un algo que necesitamos saber. Fue por un contexto social de ese momento, ¿no? De que atravesamos una crisis, ¿no? Como lo fue la pandemia, y entonces priorizamos, ¿no? Y los públicos priorizan también de acuerdo a sus contextos, o fue un algo de acá. Y si fue un algo de acá, de este grupo, de esta compañía, de este espacio, también eso es importante saberlo. Entonces, no como culpar de que el público ya no quiso regresar y pues ya ni modo, sino entonces, ¿qué me indica eso? Y es este feedback, ¿no? A lo mejor y no, en este momento para ellos la propuesta no responde a, pero eso también es un indicador y es importante de. Entonces yo pensaría, suena burdo, pero es preguntar. Y acá lo que hicimos nosotros en un evento que acaba de pasar, un festival de un mes de teatro, fue preguntarle a la gente. ¿Y usted cómo se enteró de esta obra? ¿Y cada cuánto viene al teatro? ¿Y qué es lo que más le gusta del teatro? O sea, un poquito como pensando en encuestas, ¿no? Pero tratando de conectar con qué pasaba de ese lado y eso nos da mucha información. Es un relacionarse con esa gente de manera, creo, más, pues pensaría yo, más humana, ¿no? No nada más para saber cuál es lo que pega y que me compren, sino qué está pasando con ese contexto de esas personas y saber de ahí, ver cómo mi propuesta aporta o no, responde o no a eso que viven los públicos. Ahí está. Muchas gracias.
Tenemos en el chat un par de preguntas. Voy a lanzar primero una que es para Pamela directamente. Me imagino que si alguien más quiere contestar también puede hacerlo. Las preguntas son de Joe Moreno y la primera dice, no sé si me perdí de esa parte de la historia, pero ¿cómo han logrado transitar de tener un público conformado por el círculo cercano de los actores y actrices, familia y amigos, a más público que no sean solo ellos? Bueno, daré un poquito más de contexto, ¿no? Nosotros somos de la universidad y nuestro trabajo es acercarnos a las diferentes compañías y espacios escénicos para, uno, difundir la obra en cartelera en la temporada del mes, pues. Dos, dar más información hacia los públicos de qué va esa obra para entonces conectar, ¿no? Más allá de, va a haber esta obra a tal lugar, tal fecha, y tanto los boletos, sino poder indagar un poquito más de qué va esta obra y de ahí nosotros pensamos, esto va para este tipo de públicos. Es una obra infantil que habla de esto, ok, va para este tipo de públicos, ¿no? Como desde ahí ya vamos como curando la información. Entonces, no trabajamos con una sola compañía o con un solo espacio escénico. Por ende, todavía no tenemos como ¿cómo decirlo? Como un histórico de que ya pasamos de públicos familiares a públicos no familiares, sino que es una apreciación que vimos a partir de todos estos 3 años que hemos estado tanto con creadores escénicos en formación, estudiantes de actuación, como con compañías ya consolidadas y espacios. Y vimos que es como una constante, que tanto para los que apenas van a salir de actores y actrices como para las compañías, usualmente el público que siempre les acompaña son sus familiares. Entonces, esto es lo que hemos visto ahorita, de manera un poco más como orgánica, o sea, de que platicamos, ¿no? Todavía no hemos llegado a ver en un mismo espacio, una misma compañía, hacer este histórico de saber, bueno, si ya pasaron de solo sus familiares a públicos más diversos, ¿no? Hemos estado tratando de hacer esos estudios un poquito más ahorita de manera empírica y orgánica, pero sí, ahorita de bote pronto no tenemos esa transición, ¿no? Nos ha faltado un poquito ahí de poder como permanecer un poco más, ya sea con el espacio de una compañía, para poder entonces ver ese histórico si de verdad estamos logrando pasar de los conocidos a los públicos no conocidos, pero es un proceso, ¿no? Porque también Escuela de Espectadores acá tenemos tanto las programaciones, la calendarización, las redes sociales para difundir y etcétera, y bueno, el trabajo acá hemos tratado de irlo asentando, pero todavía ahí se nos escapa. Pero acá, José, y si no contesté, pues adelante, adelante. Sí, gracias. Justo, yo quería comentar, por ejemplo, hemos ido planteando algunas dinámicas, como por ejemplo las entrevistas previas, ¿no? Cuando hacemos, una de las características de la escuela es que hacemos cartelera, es decir, buscamos obras para hacerles difusión y como lo decía Pamela, buscamos esos espacios, tanto canales de difusión como Facebook, Instagram, con grupos que normalmente no van al teatro. Es decir, donde digamos las compañías utilizan sus páginas o los mismos lugares en donde se comparten con otros teatreros, con otros difusores. Nosotros buscamos que de pronto esa difusión llegue a otros canales donde normalmente no hay o no llega a la promoción del teatro, ¿no? También lo que hemos hecho es que con esa cartelera previamente hacemos entrevistas previas en donde hablamos de quiénes son, de dónde vienen, de por qué están haciendo esto, para que cuando esa difusión llegue al público, no solamente justo sea como el cartel de Romeo y Julieta y que se le ocurrió a Juanito Pérez, ¿no? Sino que ahora ya tenemos información sobre quiénes son, cómo son la compañía, de dónde vienen, por qué hicieron esto, cuál es su trayectoria y que sea un poquito más, pues sí, tenemos más información de ello, ¿no? Lo otro son, que también lo mencionaba Pamela, la charla de montaje, que es que al final del montaje empezamos a hablar un poco de lo técnico, pero digamos de manera más coloquial, ¿no? De pronto podemos hablar de la semiótica, podemos hablar de escenografía, podemos hablar de iluminación, de vestuario, pero tratamos de hacerlo un poco más coloquial, invitamos al público que llegó ahí a que se quede y lo transmitimos en vivo para que ese diálogo entre público, al que está allí, que pregunta, que cuestiona, que da sus impresiones y que los creadores y creadoras responden,
también lo vean por redes sociales, gente que no vio la obra. Y entonces hay entrevistas de los otros que hemos ido a ver en donde la gente pregunta de por qué dijeron ese texto, cómo se creó ese texto, cómo crearon el montaje. Ahora tuvimos una experiencia muy linda en un montaje que mientras hacíamos la charla, atrás de nosotros estaban desmontando toda la escenografía. Entonces fue muy lindo porque el mismo público que acababa de ver la obra, mientras escuchaba a los creadores de cómo había sido ese proceso, pues también veía cómo los técnicos desmontaban toda la escenografía. Entonces es esto de extender la experiencia, de dar más información, de que no solo sea esa hora y media de montaje, sino que podamos acercarlos al público, a los creadores de otra manera. Muchas gracias. La otra pregunta era para Paula, que es, pienso que el día de hoy el involucrar al público ha sido una constante en todas las intervenciones. ¿Por qué piensas que eso es tan importante y recomendado hoy? ¿Cuál era el discurso años antes? Bueno, pues yo siento que involucrar al público, pues siempre, pues no siempre ha estado, pero pues ya hablamos un poquito de esto, de la cuarta pared, de romper la cuarta pared, de este teatro político, de este teatro que confronta un poco. Yo siento que esta herramienta es muy valiosa en tanto, pues por ejemplo en Colombia, el consumo de productos que dejan, creo que fue Pamela quien dijo, a ese público allá en oscuras, es mucho. Y ese público, que es este público voluntario que accede a estas cosas, pues yo siento que, bueno, aunque este no es el público que nos interesa, realmente el público que nos interesa es este público obligado que vamos a transitar. Siento yo que involucrarlo responde a esa observación. Siento que estamos también en un momento de la vida donde vivimos en una inmediatez muy rápida. Siento que hay cuando, desde mi experiencia, cuando haces teatro, tienes una única oportunidad. Es un evento teatral. Y en ese evento teatral tú tienes que tener la oportunidad tienes que capturar a la persona y crear todas estas cosas que desembocan en este público voluntario. Entonces siento que el involucrar a las personas lo que asegura es como que haya una transmisión del mensaje más clara, más certera, como ponerlo aquí y ahora y predisponerlo a que no se pueda distraer, porque es que muchas veces que termina siendo el teatro, una presentación allá, entonces está el artista aquí y está el público por acá, y no importa si muchas veces no pasa una relación o no se comunican ciertas cosas. Entonces siento que en la medida en que involucramos al público, le damos un papel, lo hacemos activo y lo ponemos a producir a par con nosotros un conocimiento que nos sirve de ida y de vuelta, pues vamos a tener más garantía de poder fidelizar, si de alguna manera se puede decir, estos públicos para nosotros, para que consuman arte. Entonces, siento que el discurso quizás hace años puede haber sido el mismo, pero es un discurso que sigue hoy funcionando, que quizás no todas las puestas en escena utilizan y que personalmente siento que es lo que actualmente me garantiza puestas en escena contundentes que atraviesan, digamos, lo digo también con tanta certeza porque acá en Secretaría de Movilidad nosotros tenemos dispositivos pues como planillas y cosas que miden y que comprueban que realmente se está dando esta relación, que los niños entran sin conocimientos, ocurre el hecho escénico y salen con una serie de conocimientos. Y siento yo que obedece a eso mismo, a esa observación de la inmediatez propia que no nos permite como estar tanto tiempo pendientes de algo y que cuando nos involucra a nosotros, pues se asume de una manera más personal. Espero haber respondido y si no, también me... Gracias. También Diego Moreno nos plantea una tercera pregunta para Pamela, que es ¿cómo gestionan esa información que preguntan a los públicos sobre cómo llegaron a ellos? ¿Acomodan la información en estadísticas? Sí, ahora esto lo acabamos de hacer, terminamos este mes. Fue todo un mes de aplicación de encuestas y ahora nos pasa el tema de la sistematización, ¿no? De todos estos 5 preguntas que hicimos, pues cuáles fueron las tendencias, ¿no? ¿Cuál fue la que más? Y eso ahorita es un trabajo que pues vamos a comenzar para después con eso, como fue como una prueba piloto, después estructurar una investigación mucho más, como si construida y amplia, ¿no? Entonces, sí, ahorita de bote pronto, pues ahí los tenemos nosotros en nuestros archivos, así, de a mano. Fue entrevista, encuesta a papel, para evitar que si no había internet, que si los datos, que si no sé qué. Y porque mucho fue entrevista, más o menos. O sea, como, no como conteste esta encuesta, sino como un vaivén de, a ver, cuénteme, ¿no? Mientras entramos a la función, oye, ¿cómo se enteró? Y ya conocía la obra y todo esto que te da información mucho más cualitativa y rica, ¿no? Y que a la gente, si tú conectabas desde la fila para entrar a ver la obra
con la persona, probablemente se quedaba a la charla de desmontaje. Y cuando terminaba la charla de desmontaje, se hacía el circulito, terminaba el círculo completo, porque de ahí hubo gente que, sí, te paso mi WhatsApp, por favor avísame cuándo es la siguiente función y no sé qué. Redondeábamos la experiencia teatral, que eso es importante. ¿Cómo hacemos que la experiencia teatral para las personas que no han ido al teatro, que llegaron porque van a ver a su nieta o gente que ya va al teatro, cómo hacer que esa experiencia sea rica, enriquecedora, no solo divertida, enriquecedora, ¿no? Entonces, así fue nuestra estrategia. Ahorita nos toca sistematizar, ¿no? ¿Qué fue todo eso que nos dijeron? Ítems que no existían y los tuvimos que hacer, ¿no? Porque conforme la gente nos iba respondiendo, pues iban saliendo más preguntas. Entonces, pues ahorita toca eso y esperemos pronto ya tener algo mucho más sustentado, pues. Muchas gracias por sus preguntas, sus contestaciones también. Pues creo que con esto ya estamos llegando al cierre de esta tercera mesa. Hay todavía como algunos comentarios, pero son también más conversación que ya se armó en el chat, es más larga. Entonces, pues los voy a pasar con el organizador del encuentro, Eric Torres, para que demos cierre a esta parte del programa académico virtual. Agradezco de nuevo su presencia, tanto de quienes nos compartieron sus ponencias como de quienes nos escucharon y compartieron también su punto de vista, y espero que hayan disfrutado de esta tarde. Mónica, muchas gracias. No se vayan todavía porque quiero que nos tomemos una foto, entonces regálenme 2 minutitos para avisos parroquiales. El primero, bueno, antes de los avisos parroquiales, les agradezco muchísimo, Pamela, Jacinta, José, Paula, muchas gracias por ser parte de Públicos en Desarrollo. Mónica, muchas gracias por ayudarnos con la moderación de esta mesa y lo aprecio mucho en verdad. El primer anuncio parroquial, creo que el único, es que mañana empezamos con las actividades presenciales del encuentro. Entonces, las personas que estén en Puebla o que vayan a venir a Puebla, nos vemos a las 4 de la tarde en la Alianza Francesa de Puebla. De hecho, no a las 4, lleguen un poco antes para que tengamos una logística más fluida y tengamos una experiencia más linda. Y nos vemos el día de mañana. Cualquier cosa me pueden escribir a la página de Instagram o de Facebook de Públicos en Desarrollo. Si tienen alguna foto, tomaron alguna captura, también pueden etiquetarnos en @Públicos en Desarrollo. Y si todavía no nos siguen, síganos, especialmente en Instagram. Y ahora sí, esta es una dinámica que para quien se quedó a las 3 mesas ya la escuchó, pero es algo que tomé de la Unidad de Públicos y Territorios del MINCAP en Chile. Todos al final abrimos nuestras cámaras, les pido que abran sus cámaras para que nos tomemos una foto de despedida y voy a parar la transmisión para que no nos vean posando para la foto. Listo, en lo que ahorita les aviso para que no sea sorpresa y mientras abren sus cámaras.